Bueno, hola a todos nuevamente. Por favor, enciendan su cámara. Todos. ¿Alguien llegó que no hubiera llamado a lista? Yo, Carlos. Silfredo López. Pero ya entré, ya había entrado la clase pasada, o sea, la Sí, sí, antes. sí. Sí, yo te vi, pero pues no te marqué aquí López. Silfredo. Nadie más, ¿verdad? A ver, 2 personas más. Admitir. Bueno, eh, Misael, Esteban, Javier, Sofía, Daisy, Silfredo, Stephanie. Esteban, Javier, Sofía, Daisy, Silfredo. Sofía, Daisy, Laura. Hola. Sofía, Hola Laura. Carlos, qué pena es que pues estoy del celular, entonces se me descargó, entonces lo tengo conectado. Entonces pues es tedioso tener la cámara prendida, ¿Por qué? pues, porque estoy desde el celular. ¿Y es tedioso tener la cámara prendida? Sí, porque no estoy en mi casa, como en mi espacio, mi estudio. Mm, Bueno, préndela. Kevin, Sofía. Ya la aprendes que se me apagó el computador. Oh, por Dios. Y Kevin está en la calle. Dios mío. Santísimo. No, estoy en la casa. Ah, bueno, mejor. No sea que te roben el celular o el computador, o no sé. Bueno, seguimos entonces. El POT, entonces nos plantea, el POT tiene una serie, todos los elementos que tiene el POT es porque lo dice la ley 388. La ley 388 dice lo que deben tener los POTs, los DOT y los planes básicos de ordenamiento territorial o PBOT. Entonces, normalmente, digamos, la estructura grande son los componentes, el componente general, el componente urbano y el componente rural. Y aquí ya podemos ver a lo que quiero llegar finalmente, que no es hacerles una clase de normativa ni nada, sino del suelo. Entonces, tenemos que hay un componente general que tiene que ver con todo, tiene que ver con la filosofía, tiene que ver con la ciudad que se espera, tiene que ver con una serie, con normas grandes y con normas macro, digamos, pero también tiene un componente urbano que tiene que ver con lo que pasa en lo que reconocemos como ciudad. Es decir, donde están las casas pegadas unas al lado de las otras y los edificios y calles por todas partes y tal. ¿Qué es una ciudad? ¿Quién me responde qué es una ciudad? A ver, Una ciudad sería como un conjunto o agrupación de diversos componentes, ya sea servicios o servidos, que sí, están dispuestos para satisfacer las necesidades de una comunidad. ok, una respuesta.
de lo que es una ciudad. Es un poco más difícil de lo que uno se imagina contestar lo que es una ciudad. Y hay muchos teóricos y mucha gente que ha dicho lo que es una ciudad. Uno puede buscar en la RAE, ¿no? En el diccionario qué es la ciudad y le dicen. Entonces es una agrupación, tal. Mucha gente habla de la ciudad a partir de la densidad, o sea, la cantidad de gente por metro cuadrado que hay o cantidad de gente por espacio. Hablan también de la cantidad de edificaciones, de la cercanía de las edificaciones, ¿sí? Eh, de la necesidad de que haya múltiples componentes, como lo decía Sergio, equipamientos, que haya equipamientos de todo tipo, que haya comercios, que haya viviendas, que haya de todo. Eso hace que haya que sea una ciudad, ¿no? Eh, cuando yo digo ciudad, pueblo, población, municipio, más o menos es lo mismo, ¿no? Eh, Simplemente en Colombia, digamos, tenemos la costumbre de decir pueblo a una ciudad pequeña, ¿sí? Caserío a una ciudad diminuta y ciudad a una ciudad ya, digamos, relativamente grande. eh, pero, por ejemplo, todos son municipios, ¿sí? Entonces, para mí, y la palabra pueblo, internacionalmente, digamos, implica muchas cosas más que solamente un espacio lleno de casas, ¿no? Un pueblo, puede haber un pueblo sin espacio, por ejemplo, ¿no? Todos ustedes saben, conocen, no sé, el pueblo, a ver, denme ideas de pueblos sin país, sin estado, sin tierra, pueblos sin tierra. No hay aquí en Colombia realmente mucho, aunque también, pero bueno, internacional, muy famosos, que seguro habrán visto, así sea como yo pasando el canal por ahí. No sé si han visto alguna vez una cosa que se llama bodas gitanas o mi boda gitana o yo no sé qué. Eso, entonces eso me acuerda de los gitanos. Los gitanos son un pueblo sin tierra. Es un pueblo que hay, digamos que en España hay muchísimos gitanos, ¿no? Allí, y los gitanos además tienen mala fama porque no son como, digamos, la costumbre occidental, son nómadas, muchas mujeres se dedican a cosas raras como lectura de cartas y cosas así que toda su tradición es así, ¿no? Pero ellos surgieron como en Rumania, por esa zona, y se fueron expandiendo por toda Europa y aquí también hay, en todas partes, es un pueblo sin tierra. Podríamos hablar un poco del pueblo judío. El pueblo judío también era un pueblo sin tierra hasta que decidieron regalarle un espacio que supuestamente, históricamente es de ellos, y entonces llegaron allá y ahora viven ahí en Jerusalén, pero también fueron un pueblo sin tierra. En Alemania, cuando los acribillaron, los mataron a todos, pues eran judíos, pero muchos, la mayoría eran alemanes o estadounidenses o franceses o de donde sea. Entonces, pueblo es una palabra muy general que implica muchas cosas. Em, y ciudad es una cosa difícil de definir. Se puede definir desde múltiples aspectos y digamos que es la manera más técnica sin entrar en gustos de hacerlo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la densidad, los equipamientos, teniendo en cuenta la cercanía, teniendo en cuenta una serie de cosas, entonces, si cumple eso, es una ciudad, ¿no? Pero esto, digamos que es ah, una visión formalista de las cosas y es una visión que deja de lado un tema importante y por eso a mí me gusta la definición que yo he construido a través del tiempo, que es una unión de esfuerzos colectivos a través del tiempo. Una unión de esfuerzos colectivos a través del tiempo, digamos, implica eh, que tenemos en cuenta algo que estábamos dejando aquí dentro de lo funcional, que es la historia. Y también tenemos que tener en cuenta la sociedad. Y tenemos que tener en cuenta el tiempo, que no es solamente la historia, ¿no? El tiempo como tal, o sea, el transcurrir del tiempo. En fin, una unión de esfuerzos colectivos a través del tiempo es una definición de miles que yo reconozco como interesante y que para mí mezcla muchas cosas sin tener que nombrarlas directamente, decir que tiene que haber casas, que tiene que haber mucha gente, que no sé qué, etcétera. Bueno, eso es lo urbano. Y lo rural es, dice el ordenamiento territorial colombiano, lo rural es lo que no es urbano, cosa que refleja la importancia que le damos al campo, ¿no?
la importancia que le damos a las cosas que son importantes. Lo rural, pues evidentemente tiene su propio carácter y es un espacio, muchos autores lo llaman rústico, un suelo rústico. El suelo rústico es el que no se ha trabajado, que no es artificial, que es más natural que otra cosa, en el que se siembra, en el que se vive de otra manera, entonces su hábitat es diferente, en el que hay otras costumbres, en el que hay otras maneras de ser, maneras de actuar, culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente empezamos a ver que hay dos componentes principales o dos componentes que nos generan dos tipos de espacio, que son los básicos dentro del ordenamiento territorial colombiano, que es el espacio urbano y el espacio rural. Uy, esto se movió solo. Rural. Entonces, aquí tenemos todo el municipio. Y normalmente, aquí está el municipio, ¿no? Es esta línea, ese es el municipio. ¿El municipio más grande de Colombia cuál es? ¿Cundinamarca? Cundinamarca es un La departamento. capital. Perdón, a Cundinamarca veces me confundo. es un departamento y no Sí, tiene sí, nada sí, que ver con ya. Bogotá, por si acaso se les ocurre. Y Bogotá no es propiamente un municipio tampoco. Es un distrito. También es una de las divisiones políticas que hay en Eso Colombia, también es muy confuso porque ¿no? Cúcuta en el mapa dice municipio, pero no siempre lo localizas como ciudad y es como de, no sé. El municipio es lo general. Todos son municipios, menos Bogotá. Bueno, Bogotá, Cartagena, eh, ay, ¿cómo se llama? El Barranquilla. puerto, Barranquilla y Buenaven- ¿cómo? Medellín tal vez. ¿Qué? Buenaventura. Buenaventura, Buenaventura. Son distritos diferentes, ¿no? Entonces son ciudades especiales que por un carácter especial, Bogotá es la capital, y además eso no se le puede llamar ciudad, eso son como un millón de esfuerzos colectivos en el tiempo. Entonces Bogotá es especial, es la ciudad capital. Eh, la última que dije, ay, Stephanie, que tú me dijiste, la que acabo de decir que ya se me olvidó. Eh, el puerto. Buenaventura. Buenaventura es un distrito marítimo, algo así, un distrito por esa razón. Cartagena es un distrito turístico, y así, ¿no? Entonces son entidades diferenciadas, pero no son diferentes, son municipios finalmente, ¿no? Y Bogotá pues es un municipio gigantesco, pero no lo podemos meter dentro de eso. De hecho, el municipio más grande de Colombia se llama Cumaribo Bichada, y no es porque sea ni el más importante ni nada, sino porque es gigantesco, porque no hay núcleos urbanos grandes allí. Mientras que si ustedes a la zona, en la zona de la Orinoquia, ¿sí? En la zona de la Orinoquia y la Amazonia son departamentos gigantescos y municipios gigantescos donde hay muy poca gente. Sí, porque la riqueza de su suelo no es tanta ¿qué? Porque históricamente, pues, Colombia se ha desarrollado principalmente en las cordilleras. Entonces, en cambio, ustedes van no sé, a la zona cafetera, es un espacio súper pequeñito y tres departamentos pequeñitos y cada uno tiene ciudades gigantes, pues grandes, grandísimas, de 500.000, de 1 millón o 2 millones de habitantes. Pereira, Armenia, Manizales, son todas ciudades que quedan súper cerquita, y son municipios chiquiticos, pero pues la gente que hay en Manizales, solo la gente que hay en el casco urbano de Manizales, ocupa toda la que hay o es la misma que hay en todo Cumaribo, Bichada, ¿no? Entonces, es una cuestión de tamaño simplemente, pero ese es el municipio más grande. Y finalmente ese municipio es, como todos los municipios, tiene una proporción, entonces vamos a decir, una proporción, así como se las pinto acá, el borde es Cumaribo o es Bucaramanga o es Manizales, y esta es la zona urbana, ¿no? Del municipio, y todo lo que vemos acá es la zona rural del municipio, ¿no? Como les digo, toda Colombia está partida
a partir de esos municipios, valga la redundancia. Entonces, si aquí está Manizales, Manizales llega hasta donde hay otra ciudad, hasta donde está la otra ciudad pequeña de Caldas, que está por aquí. Bueno, de hecho está como por acá, pero supongamos que está por acá, que se llama Villa María. Villa María, entonces Villa María tiene un casco urbano que es como así, aquí, y el resto pues es la zona rural, ¿no? Y así se van comunicando cada uno de los municipios que existen en el país, uno con otro, hasta el fin del mundo. Entonces hay dos tipos de suelo, básicamente, pero dentro del rural existe otro tipo dentro del rural. Es decir, tengas en cuenta que estoy hablando del rural específicamente. Entonces, dentro de este rural hay otro tipo de suelo, digamos, que está ahí, que está determinado por el POT o que el POT debe determinar, que no es, que es rural, insisto, es rural. El que les diga que no es rural se equivoca de cabo a rabo. Es rural, este terreno es rural, este es rural y se llama suelo de expansión. El suelo de expansión, entonces, es un suelo, es una clasificación del suelo dentro del espacio rural, normalmente pegado a la ciudad, que, que se prevé, donde se prevé que allí va a haber urbanismo en los próximos años, ¿sí? Entonces es un terreno que está, que entre comillas está habilitado para que de alguna manera, en algún momento del tiempo, se convierta en terreno urbano. O sea, que se pueda construir casitas de 6 metros de frente o edificios de 12 metros de frente o como lo tenga establecido el POT. Mientras tanto, en el terreno rural no se puede construir más que la unidad agrícola familiar, la UAF. Entonces, usted no puede hacer más que una casa dentro de un terreno gigante. Entonces, posiblemente 2, 5, 20, 50 hectáreas dependiendo de la unidad agrícola familiar. Digamos que les doy esos términos ahí, ustedes si tienen inquietud por eso lo pueden buscar, porque pues no podemos profundizar en todo, pero ahí ustedes, la idea es que no se puede construir más allá de, no sé, una vivienda por hectárea o dos o tres, por mucho, mientras que en una casa, en una ciudad, en la parte urbana del municipio se pueden construir pues casas pegadas, una encima de la otra, ¿no? Dependiendo del ancho mínimo de frente, 6 metros, entonces 6 metros y al otro lado 6 metros y la otra 6 metros y 6 y 6 y las vías y demás, común y corriente. ¿Cómo este suelo de expansión se puede convertir en suelo urbano? A través de otro instrumento de gestión que sale del POT, entonces vuelvo aquí al POT, y otro instrumento de gestión que se llama, ¿alguien sabe cómo se puede hacer? O un instrumento de gestión muy utilizado para convertir para cambiar el uso del suelo. Se llama PP. Se llama plan parcial. Plan parcial es como un pequeño POT que se pasa a las autoridades, a planeación, a la alcaldía, tal. Y entonces yo paso un plan parcial sobre este sector. Este sector es mío, ¿sí? O es de 10 personas. Y entonces deciden, si vieron cuál sector marqué, ¿no? Ahí en el suelo de expansión. Entonces, eso se pasa a las autoridades, y una vez a las autoridades ambientales, sobre todo, ¿no? Tengan en cuenta que las normas, perdón, aquí me faltó la Constitución y la normatividad ambiental, digamos, están por encima de todo, ¿sí? Están por encima del POT, por encima de la Ley 388, por encima de todo está la Constitución y las normas ambientales. O sea, si el POT permite que usted construya encima de un río, de malas porque las normas ambientales no lo permiten. No permiten que uno le haga daño a los elementos naturales que constituyen pues el espacio colombiano. Obviamente estamos hablando del deber ser y no de lo que es. Entonces, el plan parcial se pasa a las autoridades y a las autoridades ambientales y una vez que se apruebe, entonces este terreno de acá,
donde realizamos el plan parcial, pasa a ser suelo urbano, netamente. ¿Sí? Entonces ya es un suelo urbano. Eso implica que tiene que tiene, que tiene, que tiene un valor mayor, un valor de aprovechamiento mayor, es decir, ahí se puede vender, se puede sacar mucho más partido, mucho más lucro de ese lugar que antes cuando era un terreno rural y solamente se podía sembrar o tener una vaca por hectárea o hacer una casa por hectárea y venderla o hacer casas tipo campestre que posiblemente no den el mismo rendimiento que lo que da pues un barrio común y corriente en la ciudad. ¿Ok? Entonces, eso era lo que quería llevar para que entiendan cuáles son, digamos, los tipos de suelo que existen según el ordenamiento territorial. Hay otro que es, bueno, hay otro tipo de suelo o una clasificación que se llama suburbano. Este suelo suburbano es el que tiene que ver con, por ejemplo, las cosas, los caseríos que se van armando en una vía, ¿sí? Se van o se fueron armando en una vía y pues ahí incluso algunos tienen calles y toda la cosa, entonces algunos tienen incluso un tamaño más o menos, o los caseríos que llamamos o cosas así. Entonces digamos que a esto se le agrupa todo como un terreno suburbano, que no es que esté a las afueras de la ciudad, no es un suburbio, no tiene nada que ver con la palabra suburbio, aunque la confunda mucha gente. Tiene que ver con que no es, con que es un espacio con características urbanas que no está dentro de lo urbano. Eso es lo que puede estar en la quinta porra, es decir, por acá en la última parte del municipio hay una vereda donde hay casas, 4 cuadras por decir algo, ¿no? Y entonces el POT tuvo que poner esto como como un ¿qué? Como un suelo suburbano porque ya existía, porque estaba, entonces ahí tiene, es un suelo urbano o de características urbanas implantado en un espacio rural, simplemente, ¿no? Entonces no es que esté, no necesariamente esté cerca, no necesariamente está lejos, no necesariamente es un pueblo con todas las de la ley, puede ser esos que se arman sobre las vías, por ejemplo, las avenidas o las autopistas o las carreteras que comunican diferentes municipios, muchas veces se da porque empiezan a vender un dulce, porque empiezan a vender piña, porque simplemente es un paradero de carros, porque es un paradero famoso donde venden fritanga, etcétera. Y se empieza a constituir como un espacio que parece urbano, pero está en lo rural. Entonces, ese es el suelo que el POT tiene que determinar como suelo suburbano, que no tiene nada que ver con los suburbios, y los suburbios no tienen nada que ver con nada malo, simplemente que están a las afueras de la ciudad o fuera del perímetro urbano de la ciudad o en el borde del perímetro urbano dentro de lo urbano, que teóricamente y no desde el ordenamiento colombiano, sino desde la teoría nacional, internacional y de la gente que sabe, digamos, a esa franja que hay entre lo urbano y lo rural, ahí hay una franja como indeterminada, por las buenas o por las malas, es decir, que con licencia o sin licencia siempre hay una franja donde vive cierta gente que son normalmente de estratos del uno y del otro, ¿no? Entonces, gente muy pobre que vive por allá en la porra de la ciudad, a las afueras de la ciudad, o gente rica que puede hacerse a una parcela y construye, y otro se le pega al lado y otro, que normalmente ambos están fuera de la legalidad, porque allí no se puede construir, pero bueno, eso en la teoría, en la conceptualización, en la epistemología del ordenamiento territorial, se reconoce hoy en día como terrenos rururbanos. Rururbanos, donde hay suburbios, donde hay diferentes asentamientos, pero que ni son tan rurales ni son tan urbanos. No nada que ver con lo suburbano, que es una clasificación del suelo colombiano o una clasificación de un suelo rural colombiano. ¿Hay alguna pregunta alrededor de eso? ¿Se entendió todo? ¿Ya lo sabían? No, señor, Eh, pero sí.
pero ¿se entiende? Sí, señor. Bueno, ninguna pregunta, ninguna duda, no les surge un interrogante sobre, digamos que aquí dije como un millón de cosas. Si no las conocían de antemano, es posible que haya muchos vacíos. ¿No se les ocurre ninguna cosa así que les pueda solucionar? Bueno, Profe, yo quería que repitieras bien lo de POT es a nivel general y urbano, sí, como ciudad. PBO bot, ok, vale, espera, te digo, sí. Entonces, existe, es lo mismo, todos son lo mismo, simplemente que unos tienen más cosas que otras. Digamos, uno es más gordo, más complejo, tiene más normas, más cosas, pero básicamente tienen los mismos tres componentes, general, urbano y rural, etcétera. Entonces, los municipios grandes, o sea, de 100.000 habitantes para arriba, eh, entonces sería mayor o igual a 100.000 habitantes, tienen, espérate, corro un poquito esto y me echo para acá, se llama POT. Es el que tenemos casi todos, ¿no? En Neiva, en Ibagué, en Bogotá, en Villavicencio, Bucaramanga. Es Plan de Ordenamiento Territorial. De menos de 100.000 habitantes, hasta 30.000 habitantes, tienen un plan básico de ordenamiento territorial. Es simplemente plan básico de ordenamiento territorial. Y el más pequeño, hasta 30.000 habitantes, tienen un esquema de ordenamiento territorial. Entonces, esquema de ordenamiento territorial. La única, digamos, esto todo es, digamos, lo mismo, solo que este es mucho más completo, complejo, tiene muchas más cosas en una ciudad, digamos, de 100.000 habitantes que en una ciudad, digamos, de 10.000 habitantes. Entonces, tiene el mismo esquema, el mismo orden, el componente general que habla sobre la filosofía, tal, el componente urbano y el componente rural, y los tipos de suelo y todo eso lo tiene, pero digamos que en menor desarrollo. Dentro de la ley 388, para más, digamos, para reconocer mejor qué es lo que tiene cada uno, está en la ley 388. ¿Vale? gracias. Vale, con gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna cosa? ¿Todo bien? ¿Continúo? Voy a saltar, voy a hacer solamente otra, digamos, otra anotación más. Y es alrededor del espacio. El espacio, ya, digamos, hemos hablado un poco del tema, pero el espacio es el espacio es lo neutro, es lo más neutro que hay. Es, digamos, también es muy difícil de definir. Defínanme el espacio. Un lugar habitable o pues no sé. Sí, bueno, pero es una buena opción. Lugar habitable. Un ¿Quién lugar más? en el cual se puede construir. Ok, bueno, ya no estamos en el ordenamiento territorial, ¿no? O sea, cambiamos la página, ahora estamos hablando de teoría. Pero bueno, es un lugar para construir, donde se puede construir. Piénsenlo desde la generalidad, no piensen en arquitectura ni nada. ¿Qué es el espacio? Un lugar donde hay algo en concreto. Un lugar para ocupar. Esa es una buena definición. Donde hay algo. Donde hay algo. Pero yo te lo puedo Es un refutar. espacio. Señor. Un lugar para ocupar, Carlos.
Eso es parecido a esto, a esta definición. Y eso, un lugar habitable o un lugar para ocupar, que es lo contrario a donde hay algo. Es algo vacío, no hay nada. Exactamente. Donde hay algo, no hay lugar. No hay espacio, perdón. Donde hay algo, no hay espacio. Si yo ocupo el espacio con algo o estoy ocupando un espacio, ahí no hay espacio, ya no hay espacio. Es un lugar, en principio, es un espacio que no está lleno, es un sitio que no está ocupado por nada, ¿sí? Puede ser una definición, ¿no? Entonces, pero lo importante es que de ahí surgen las otras definiciones, que son, por ejemplo, el lugar. El lugar, y podemos decir el paisaje, y podemos decir también el territorio al final. No es que sean una consecuencia uno del otro, sino que son otros términos que uno utiliza indistintamente, pero que son muy diferentes. El espacio es aquello, digamos, que no se ha tocado. El espacio es un espacio natural, el espacio es un espacio, digamos, de la naturaleza, un espacio que no se ha tocado. Ese es el espacio. Y el lugar es el espacio vivido. O sea, para que exista la condición de lugar, es necesario que alguien lo viva, que lo entienda, que tenga una relación de significado con el espacio, ¿sí? En ese momento surge el lugar y digamos que podríamos poner literatura que lo soporte, como hay cualquier cantidad de literatura, pero voy a darles ¿quién? Por ejemplo, un mexicano que se llama Abilio Vergara. Abilio Vergara trata sobre el lugar, el espacio y tal. Es un espacio vivido. Iba a decir otro y se me fue la paloma. Pero bueno, hay múltiples autores que tratan del tema. Ya sé, Marc Augé. Marc Augé habla de los no lugares en contraposición a los lugares. Pero bueno, eso para entrar en ese tema, pues tendrían que leer un poco a Marc Augé y sus no lugares. Pero lo que dice él es que la condición del lugar es que tenga una relación significativa con las personas, que tenga una relación histórica, que tenga una relación, digamos, de que algo siento en el recuerdo, en el momento, en lo que sea con el lugar. ¿Sí? Y finalmente llegamos al territorio. Territorio, como les decía, no es ni espacio, ni lugar, ni sitio, ni posición. Por eso, ordenamiento territorial no cabe, porque ordenamiento territorial hace referencias a este espacio, al espacio que puede ser un espacio natural o puede ser un espacio construido, que en realidad el espacio construido es lo que denominamos, o el espacio intervenido es lo que denominamos paisaje, ¿sí? No, que es que vinieron unas personas de, digo, a revisarlo, un tema de línea acá en la casa, entonces se me desconecta, es por eso. Ah, bueno, listo. Ojalá no te desconecten. Bueno, entonces, el paisaje es el espacio modificado sin la vida. Entonces, si yo tengo un jardín zen, ¿no? Que están tan de moda. Entonces, tengo un jardín zen allá y tal. Mientras no hay nadie, es un paisaje, ¿no? Si yo veo a la lontananza y veo por allá las montañas y tal, si no estoy dentro de él, si no hay nadie allí, eso es un paisaje, ¿no? Y eso da lugar a paisajes, a múltiples paisajes, como por ejemplo, no sé, paisajes culturales también. Tiene que ver con la relación entre el espacio natural, la forma, tal, y la cultura que puede haber ahí. Entonces está el paisaje cafetero, por ejemplo. Y el paisaje cafetero no hace referencia como a lo que se ve en ese espacio modificado por el ser humano, pero sin tener en cuenta, sin que esté el ser humano allí. Esto también pues habría que profundizarlo a partir
de la teoría, pero lo que me interesa es llegar al territorio. El territorio es una relación entre, como diría Milton Santos, el espacio, perdón, el sistema de objetos y el sistema de acciones. Esta es una diada creada por él, en el que están los objetos, las cosas materiales, lo que se ve, lo que es tangible, y el sistema de acciones que representa la sociedad, las relaciones interpersonales, la historia, etcétera, etcétera. También podemos hablar de lo que Lefebvre llama como espacio vivido, espacio concebido y espacio percibido. Entonces, el espacio percibido es la materialidad. Los árboles, las casas, las cosas, etc. El espacio concebido es el que se concibe desde el ordenamiento territorial, desde la normativa y desde la planificación. Y el espacio vivido es lo que uno, digamos, vive todo el tiempo. Entonces, y así sucesivamente. Hay otro autor muy complicado, pero muy bueno, que se llama Bourdieu. Pierre Bourdieu, que habla del estado objetivado y el estado subjetivado. En el objetivado está las cosas, la naturaleza, los edificios, los árboles, y en el espacio subjetivado están la cultura, está los bailes típicos, las comidas típicas, están las relaciones sociales, etc. Esto es lo que configura un territorio, una relación significativa con el espacio. Entonces, es el espacio más la gente, más sus relaciones, ¿sí? Entonces, la gente de por sí no es nada. La gente, al unirse, al hablar, al crear redes, al crear cosas, genera una sociedad. Y esa sociedad es la que entra en relación con el espacio natural, las costumbres, la cultura, la sociedad, todo eso es el territorio. Y digamos que ese es el discurso contemporáneo del territorio. No es el discurso como si fuera un terreno. No es sinónimo terreno y territorio. Territorio es una relación de cosas que se explican desde muchos puntos de vista, inclusive y sobre todo desde el poder que puede uno ejercer para delimitar su territorio. Entonces, uno tiene territorios de diferentes, es multiescalar y multidimensional. Entonces, tiene muchas escalas. Entonces, hay escala personal. Yo tengo un territorio, ¿sí? Y nadie se puede meter en mi territorio. Si se mete en mi territorio, lo agrede. Y es diferente acá y es diferente en Alemania. Usted en Alemania a alguien no se le acerca a 2 metros de distancia. Mientras que aquí posiblemente son más latinos, más tal, y entonces estar muy cerca es común. Eso posiblemente para un alemán, un noruego, sea invadir su territorio. Y su territorio es ese espacio pequeño que lo rodea y hace parte de él. Pero es un espacio, pero también es su ser, también es su relación con los demás. ¿Vale? Eso más o menos era lo que quería como comentarles y qué significa el paisaje. Cuando ustedes hablen de paisaje no es una palabra vana, es una palabra importante, lo mismo que espacio, lo mismo que lugar y lo mismo que, y sobre todo